Muchas gracias, Pablo, por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Tiempo de Liberar. Muy buenos días, gracias por la invitación al CEDIP. Muy bien, Pablo. Estamos en un momento de mucha incertidumbre con una guerra en Irán como algo que está reconfigurando todo el mundo. Y para Bolivia, donde este tema puede resultar lejano o desconocido, ¿cómo podemos entender qué es Irán y cuál es su importancia en el mundo? Ya Irán está situado en lo que se conoce tradicionalmente como el Medio Oriente, pero geográficamente es Asia Occidental. Y Irán ha sido históricamente parte del Imperio Persa. No es lo mismo que los pueblos árabes, ¿no? Que ha sido otra gran civilización y es de las civilizaciones más antiguas del planeta. El territorio que actualmente ocupa es 1,5 millones y un poco más de kilómetros cuadrados, o sea, más que Bolivia. Y, pero por su pasado histórico, este país tiene mucha importancia en vecinos que eran parte del imperio, ¿no? Y actualmente son parte del área de influencia, sea religiosa, cultural, idiomática, etcétera. Entonces tienes Irán, tienes Irak con Kuwait y Afganistán, parte de Pakistán, entonces Azerbaiyán, ¿no? Entonces el área cultural de influencia, digamos, es muy grande, ¿no? Entonces, y para tener una idea, solamente Irán es más grande que gran parte de Europa, o sea, estamos hablando de esa extensión. Israel son 20.000 kilómetros cuadrados, creo que aquí estamos hablando de 1,6 millones, ¿ya? Y Irán ha sido una de las monarquías más longevas de la historia, que duró hasta Reza Pahlavi, que fue un aliado de Inglaterra y de Estados Unidos, y fue puesto después de una revolución el año 53, cuando tuvieron un gobierno democrático y ese gobierno nacionalizó el petróleo. O sea, fue el tercer país en el mundo en nacionalizar el petróleo. El primero fue Bolivia, le siguió al año México y luego vino este. Y después organizaron, como cuentan los mismos historiadores de esos países, organizaron un golpe de Estado y reinstalaron a Reza Pahlavi, que se quedó en una dictadura terrible hasta 1979, cuando un movimiento liderado por Khomeini lo derriba. Y entonces, a veces la gente piensa otra cosa, pero hay que ver, en la misma constitución iraní dice, esta es una revolución antimonárquica, ¿ya? Es una revolución antimonárquica y crea una república. Como es antimonárquica, crea una república, por eso se llama República Islámica. Entonces tiene una estructura institucional en gran parte de lo de una república. Entonces, por eso cuando se dice es una teocracia con ciertas diferencias grandes, ¿no? Entonces, desde ese tiempo Irán ha venido soportando un bloqueo hasta el presente, de parte sobre todo de Estados Unidos y después de Occidente, y Occidente logró que los países vecinos, especialmente los que están en el Golfo Pérsico, incluyendo Arabia Saudita, permitieran el establecimiento de bases militares para en algún momento ocupar Irán. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las principales razones detrás de esta guerra? ¿Qué factores explican que se haya llegado a esta situación? Bueno, hay dos factores. Uno es de contexto económico internacional, que tomaría mucho tiempo explicar, pero puede verse en grandes términos por la crisis de la deuda pública en Estados Unidos, ¿no? Con un gran déficit de presupuesto, grandes gastos en armamento y, entre otras cosas, la política de tarifas que inició Trump y que terminó en un fracaso, uno porque los tribunales de Estados Unidos lo desautorizaron y ahora tiene que devolver lo que ha cobrado,
y a las empresas que ha cobrado, porque esa tarifa les han pagado los estadounidenses, no han pagado los que exportan a Estados Unidos. Y una de las consecuencias de esto ha sido que el país al que esperaban afectar más, la China, si bien ha disminuido sus exportaciones a Estados Unidos, en general sus exportaciones han crecido astronómicamente, o sea, ahora exporta más al mundo de lo que antes exportaba, ¿no? Pero el término más específico es que Estados Unidos tenía era parte de un acuerdo con Irán sobre la cuestión nuclear, que obligaba a Irán a recibir a una fiscalización muy estricta de parte de la Institución de Energía Atómica. Y el 2018, en su primera gestión, decide Estados Unidos abandonar el acuerdo, acusando a Irán de no cumplirlo. Sin embargo, los datos de la misma Institución de Energía Atómica muestran que no había fundamento para sostener semejante cosa. Y el año pasado, la Tulsi Gabbard, que es la principal encargada de inteligencia de Estados Unidos, reúne la información de todas las agencias y la tiene que presentar al presidente. Ella dijo ante el Parlamento que todos los servicios de inteligencia de Estados Unidos concluyeron en que no había ninguna amenaza de parte de Irán y que no había nada respecto a la producción de armas atómicas. Sobre todo Israel vino sosteniendo desde hace muchos años que Irán estaba a 2 semanas, a 2 meses, plazos así, de producir una bomba atómica, bomba nuclear, como se conoce aquí. Y como dije, los servicios de inteligencia negaron esta posibilidad. Y entonces Estados Unidos estaba negociando, estoy saltando las negociaciones de junio del año pasado, estaba negociando hace poco con Irán otro acuerdo, y cuando estaban en plenas negociaciones decidieron atacar a Irán, Israel y Estados Unidos. ¿Por qué hicieron eso? Según Rubio, él dijo esto: Israel iba a atacar a Irán. Entonces el presidente decidió que si Israel atacaba a Irán, Irán iba a responder a Israel y a Estados Unidos. Será mejor adelantarse y atacar nosotros, ¿no? Entonces eso quiere decir que Israel decidió que se ataque a Irán, y eso no lo ha negado nadie en el gobierno. Como dije, Rubio lo sostuvo, y de esa forma, antes de que terminen las negociaciones, atacaron a Irán el 28 de febrero. Ahora, el problema, ¿cuál es la relevancia de estos hechos? Uno es, como dije, la situación económica internacional es muy seria, y la de Estados Unidos y Europa también, entonces esto generalmente produce guerras. Y la otra cuestión es que el hecho de atacar a un país cuando estás en plena negociación, obviamente convierte al país que ha cometido ese acto en una entidad que no merece crédito en las negociaciones. Y además tiene grandes consecuencias para la legislación internacional, porque además altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos y el secretario de Defensa específicamente tiene declaraciones sosteniendo que Estados Unidos no tiene por qué regirse por reglas estúpidas, con esas palabras, que tienen que ver con la guerra. Entonces, y eso ha sido censurado también en Estados Unidos, también en el Parlamento de Estados Unidos, y otros funcionarios han sostenido, Trump entre ellos, que la legislación internacional no existe o no les importa, ¿no? Entonces esto ha derrumbado prácticamente el orden internacional, y esas son, entre otras, grandes consecuencias, ¿no? En este tiempo de conflicto han ocurrido muchos hechos. ¿Cuáles han sido los más relevantes en el desarrollo de la guerra y qué escenarios se proyectan hacia adelante? Ya el proceso que ha seguido la guerra podemos dividir en 3 fases, ¿no? La primera ha sido el ataque a Irán,
con el asesinato de la máxima autoridad religiosa, el Ayatollah Khamenei. Es un ataque a una escuela de niñas donde han matado algo como 165 niñas y aparte profesores. Y esta escuela era de las hijas de miembros de la Guardia Republicana Islámica, ¿no? Y aparte de eso ha habido otros ataques. Ahora, esto del bombardeo a la escuela de niñas, también en el Parlamento norteamericano ha entrado un proceso de investigación, ¿ya? Y bueno, veremos en qué termina. Y bueno, ¿y por qué hicieron esto? Porque ellos creían que matando a las máximas autoridades de Irán iba a haber un levantamiento de la población iraní para tomar el gobierno, que el gobierno se iba a derrumbar y ibas a tener algo, bueno, un nuevo gobierno con el cual hablar. Y eso no se produjo de ninguna manera. O sea, hubo un relativo éxito operacional porque mataron muchos líderes, pero el fracaso, el objetivo político fue un fracaso. A los 48 minutos del ataque, Irán respondió, ¿ya? Y respondió y primero atacó eliminando los radares que Estados Unidos tiene instalados en el Golfo Pérsico y en la región del Asia Occidental o Medio Oriente, como quieran. Después procedió a eliminar las defensas antiaéreas que existen también en la región y sobre todo en Israel, y con la destrucción de las bases militares que tiene Estados Unidos instalados en el Golfo Pérsico, o sea, Bahrein, Kuwait, etcétera, etcétera. Y desde entonces este proceso ha continuado con produciendo un efecto del desplazamiento de Estados Unidos de la región. Entonces Estados Unidos ha quedado desprovisto de estas bases que tenía, y eso le ha traído una grave consecuencia porque cuando quiere atacar a Irán, por ejemplo, si vemos el caso para tomar un ejemplo de los aviones F-35, que tiene un alcance de combate más o menos, bueno, según el vuelo, de 1000 kilómetros de ida, 1000 kilómetros de vuelta. Una vez que se priva de estas bases, estos aviones solo pueden llegar hasta la frontera con Irán, pero no les alcanza para penetrar. Entonces, Estados Unidos lo que estaba haciendo hasta hace poco es llegar con su aviación a la frontera y desde ahí lanzar misiles. Y ahí viene otro problema, ¿no? Que los misiles básicamente JASSM y Tomahawk se están agotando, ¿ya? Entonces, y también como parte del proceso de destrucción de las defensas antiaéreas que ha hecho Irán, han agotado los misiles antiaéreos. Entonces la situación, y eso es aceptado, como dije antes, entre miembros del Parlamento, militares, exmilitares, etcétera, la situación de agotamiento de los arsenales tanto de Israel y de Estados Unidos. Esto viene, y aquí hay una cuestión muy importante, es un proceso que se inició en Ucrania. En Ucrania se han vaciado los arsenales en general de la OTAN, digamos, ¿no? Y esto era conocido desde terminando el primer año de la guerra en Ucrania, cuando Stoltenberg, que era el principal representante de la OTAN, termina ese primer año y él dice, esta situación que estoy hablando, se están agotando los arsenales y Rusia produce más que toda la OTAN junta. Entonces este problema ya venía, Ucrania es parte del contexto, ya venía desde entonces, y en estas condiciones atacan a Irán, que se había preparado justamente para provocar el agotamiento de estos arsenales. En síntesis, desde la respuesta inicial, Irán mantiene la ofensiva, mantiene la iniciativa en la guerra, ellos están decidiendo, dando las pautas, y Estados Unidos, dados estos problemas, recientemente ha decidido entrar al territorio de Irán a bombardear con bombas gravitacionales, o sea, son las que se lanzan y caen, ¿no? Y para eso utilizan aviones como los B-52 que pueden volar
que tienen la autosuficiencia de vuelo desde bases lejanas o desde mismo Estados Unidos. Entonces el paso a esta etapa de la guerra no quiere decir que está avanzando en la ofensiva, sino que está recurriendo a una medida porque ya no tienen el armamento de precisión para bombardear Irán, y están tomando esto que es bombardear con residuos que quedan de las guerras anteriores, que son armas gravitacionales, ¿no? Y ahora, ante esto, Irán ha decidido, según la línea que ha marcado el sustituto del ayatolá, cobrar ojo por ojo, con esas palabras. Entonces, Estados Unidos e Israel bombardean refinerías, ellos bombardean refinerías en los territorios de Arabia Saudita, los países del Golfo, de Israel. Si bombardean una universidad, entonces ellos han largado una lista que van a bombardear universidades en los otros países, y es una lista de universidades norteamericanas instaladas en la región. Entonces, la guerra entraba a esta nueva etapa, y parte de esta etapa es el intento de hacer operaciones de tierra, con tropas en tierra, ¿no? Y esto también es un problema militar grave, porque al haber sido destruidas las bases de Estados Unidos, ha quedado sin retaguardia, y hacer avances hacia el territorio iraní sin una retaguardia obviamente va, como anuncian muchos críticos y especialistas, entre otros de Estados Unidos, esto va a llevar a una carnicería de las tropas norteamericanas. La situación es tal, y la oposición a estas medidas son tales, que hasta el momento hay una docena de militares de alta graduación, entre generales y almirantes, que han renunciado o han sido echados de sus cargos, ¿no? Ahora hay el riesgo de la utilización de armas nucleares, pero eso es más complicado, porque Israel tiene se calcula como 200 armas, 200 ojivas, pero la cuestión es que esto haría que la guerra se expanda y entren Rusia y China, que intervengan, ¿no? Entonces, ojalá no lleguemos a eso, pero la guerra en este momento está en eso. Ahora, hay consecuencias muy grandes de estas operaciones militares, ¿no? Una es que Irán ha cerrado, con la ayuda de las empresas que pagan los seguros a los barcos petroleros que han decidido no pagar más cuando entran al estrecho de Hormuz. Entonces, con eso prácticamente nadie va a entrar si no tiene seguro. Y Irán ha cerrado y está prácticamente administrando el estrecho. Entonces solo entran los barcos a los cuales Irán da el visto bueno. El comercio de petróleo se está realizando en yuanes, ya no se puede realizar en dólares, y solo entran, como dije, cada barco que pasa tiene que pagar aproximadamente $1 por barril de petróleo. Esto significa un gran ingreso para Irán. Ahora Irán exportaba 1 millón de barriles, ahora está en 1.6, está exportando más que nunca. Y viene el otro problema, es que el cierre del estrecho de Hormuz ha tenido un gran impacto en la economía mundial, porque por ahí pasaba 20 millones de barriles diarios, ¿no?, de petróleo, un 35% de los fertilizantes que van al mundo y un 20% del LNG, especialmente el de Qatar, que iba a Europa. Y lógicamente eso ha producido, aparte de un alza en los precios del petróleo, está produciendo una alza en el precio de los fertilizantes. La urea, por ejemplo, si tomas varios fertilizantes y derivados de petróleo como polipropileno, poliuretano, etcétera, y vemos urea y otros fertilizantes, la urea ha subido casi en un 60% desde que se inició la guerra, y los otros van entre 30 y 50%, o sea, se ha producido un alza en todos estos,
Y eso quiere decir que, como ha declarado el encargado economista de la FAO, esto va a traer una hambruna en todo el mundo, ¿no?, por la falta de fertilizantes, y esa es la otra catástrofe que se viene. O sea, aunque el problema se solucionara hoy, ya se ha generado una alteración en las cadenas de abastecimiento. Ese es un problema. Entonces, después viene, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Ya? Una es que Irán todavía tiene mucho por destruir si se propone, con lo cual produciendo un impacto en la economía mundial. Uno son las bases de datos que están instaladas en la región de las grandes tecnológicas, Microsoft, Amazon, Nvidia, etcétera, etcétera. Y la otra cuestión también, pasan por el canal de Suez, pasan los cables de internet que van de estas centrales, van a Europa, a distintas partes del mundo. Entonces ellos podrían destruir todo esto. De hecho ya han amenazado con hacerlo, y eso generaría un grave problema en el mundo del internet, ¿no? O sea, destruyendo bases de datos, en fin. Ahora, Estados Unidos, para abrir el estrecho de Hormuz, no tiene los recursos militares, por las condiciones que ya he mencionado antes, y ha pedido apoyo a los otros países miembros de la OTAN, pero estos se han negado a apoyar y han dicho, en pocas palabras, esa no es nuestra guerra, porque no se les informó, no se les consultó, y además las relaciones de Estados Unidos con los otros países de la OTAN han sido muy malas últimamente, ¿no? O sea, querían apropiarse de Groenlandia, quitándosela a un país que es de la OTAN, Dinamarca, y un trato humillante en muchos sentidos, ¿no? No da el tiempo para extenderse en eso, pero además porque el artículo 5 del Tratado de la OTAN obliga a los países de la OTAN a apoyar cuando un país ha sido objeto de un ataque, no cuando el país ha atacado, y mucho peor cuando ha atacado sin motivo, o sea, cuando estaban en plenas negociaciones. Respecto a eso nadie cuestiona que eso es lo que se produjo. Entonces ellos se han resistido, pero además se han resistido a participar de la guerra porque, como dije antes, con la guerra de Ucrania han quedado desabastecidos de armamento y de municiones. Las perspectivas en grande. Irán demanda compensaciones, no solo por los daños de la guerra, sino por todo el tiempo que han tenido que han sufrido bloqueos económicos, ¿no? Y esa es una cuestión que va a condicionar cualquier negociación. La otra cuestión es que su presidente, Pezeshkian, hace poco dijo que lo que buscaban era crear un organismo de seguridad regional, como si diríamos, por ejemplo, una especie de OEA, ¿no?, para la región, un organismo de seguridad regional, sin la participación de poderes extrarregionales, o sea, ni Europa, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, nada, solamente ellos. Y él sería, Putin hizo una propuesta hace varios años, pero ahí iba a participar Estados Unidos y Rusia, pero aquí ellos no quieren que participe ninguno de ellos, ningún extranjero de la región, y obviamente si eso se constituye, es de preverse que en los acuerdos entren, bueno, lo han declarado, 0 bases militares extranjeras. O sea, Estados Unidos quedaría fuera de la región, y eso lo han declarado, y eso se está produciendo, quedaría fuera de la región. Esa es una cosa. Y el otro impacto es lo que pasa con el petrodólar, ¿no? Estos países están, especialmente Arabia Saudita, por un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, al que se plegaron los otros países de la región, vendían el petróleo en dólares, y eso era el petrodólar, porque creaba un mercado, creaba una demanda de dólares que le daba valor al dólar, que ya se había desprendido del oro, entonces necesitaba una demanda para tener precio. Entonces esta demanda le daba una base bastante firme, pero además la otra parte
que era muy importante para el petrodólar es que los que tenían estos dólares por la venta de petróleo, los invertían comprando deuda en Estados Unidos, o sea, comprando bonos. Entonces, para Estados Unidos había un círculo que lo sostenía de esta forma. Entonces, Irán ya ha cortado la parte de venta en dólares, se vuelve venta en yuanes, pero la otra cuestión es cómo van a hacer con la compra de deuda. Entonces, el representante del Parlamento iraní ya sacó una declaración amenazando a los otros países vecinos y les dijo, estamos vigilando cómo van sus inversiones en deuda de Estados Unidos. Entonces, posiblemente si llegan a establecer un acuerdo, algo regional, ellos van a poner como condiciones que eso más se acaba, ¿no? Y que ellos van a controlar que no se compre deuda de Estados Unidos. Ahora, si la cuestión sigue agravándose en términos militares, y si continúa este ojo por ojo, o sea, con que se está guiando la guerra, el riesgo es muy grande. Hace poco Trump dijo que iba a hacer retroceder a Irán, iba a bombardearlo hasta hacerlo retroceder a la edad de piedra. Entonces la respuesta de Irán ha sido, entonces vamos a acabar con todo, la infraestructura energética y otros en la región. Si llega a hacerse esto realidad, uno de los grandes problemas que va a generar, aparte del problema económico para el mundo, es que las desalinizadoras de agua se van a paralizar. Por ejemplo, Estados Unidos o Israel ha bombardeado una desalinizadora en Irán, aunque Irán no es muy dependiente de esta tecnología, ha bombardeado, entonces de ellas ha salido la amenaza de bombardear las desalinizadoras en los otros países. Pero si cortan la luz tampoco van a funcionar aunque no las bombardeen. Y el problema es que hay países que dependen, unos en 30%, unos en 60% y otros en 100% de estas desalinizadoras. Si se paran, son millones de gente que morirían en la primera semana, porque el organismo humano solo aguanta unos días sin agua, ¿no? Y millones de gente que saldrían de la región, posiblemente a Europa, no sabemos. O sea, sería una catástrofe humana terrible. Entonces estamos ante esos riesgos y esas perspectivas. Lo que sí, para sintetizar, en los hechos Irán se ha convertido en una potencia regional que está controlando los circuitos comerciales, está sacando a la potencia que era Estados Unidos y está dirigiendo en gran parte los precios internacionales, ¿no? Por ejemplo, si vemos, y hay beneficiados, por ejemplo, si vemos el petróleo Ural, los Urales, que es el precio que se fija para el petróleo ruso, al iniciarse la guerra estaba en $60 el barril, ahora está en 120. Y estamos hablando de futuros, porque el precio del día, del mercado, eso varía a 150, 160 por barril o 100, ¿no? O sea, depende de los mercados. Hay días que la India ha pagado 160 el barril. Entonces Rusia se está beneficiando enormemente, porque también Rusia es uno de los grandes productores, Rusia y Bielorrusia son de los grandes productores de fertilizantes, pero aquí el problema es que por más que cobren, no va a haber suficientes fertilizantes para el mercado y por muchos años, porque las plantas han sido destruidas también, ¿no? Y entonces las consecuencias se han extendido prácticamente a todo el mundo. Por ejemplo, Estados Unidos es un país que tiene una gran industria de hidrocarburos, pero los ciudadanos, que se está beneficiando porque están vendiendo mucho más caro, pero el ciudadano de Estados Unidos compra a precio de mercado. Entonces, por ejemplo, el galón de gasolina se ha igualado, ha pasado los $4, el galón es 3 litros y algo más, ¿no? Ha pasado los $4 en Estados Unidos, ¿ya? Y es un precio histórico que no se ha dado en muchos años. Entonces, los precios de los combustibles en Europa, desde el 28 de febrero al presente, se han elevado igual enormemente, ¿no? Un 30% o algo más, ¿ya? Y ya dijimos, la urea, eso está mucho más caro.
o sea, Europa está muy afectada porque desde antes, desde la guerra con Ucrania, ya sufrió una alza muy grande de los combustibles, ¿no? Y ellos habían decidido, recientemente decidieron ya cortar de una vez las importaciones de hidrocarburos de Rusia y ahora, claro, ellos cortaban y los que les quedaba era el gas de Qatar y el petróleo de Estados Unidos, que les salía mucho más caro que el ruso. Y ahora que decidieron cortar eso, y con la guerra de Irán, Estados Unidos ha levantado las sanciones a Rusia para que venda, para que saque petróleo justamente para bajar los impactos en el mundo. Y también le ha levantado sanciones a Irán, o sea, a pesar de que están en guerra, le ha levantado las sanciones para que salga el petróleo al mundo. Entonces, por eso que Irán está exportando, como históricamente no lo ha hecho. Y aquí viene el problema de Rusia, que ha decidido vender solamente a los países que no se han comprometido en ponerle un precio tope al petróleo ruso. Y lamentablemente los países europeos, la Unión Europea, toda la Unión Europea se comprometió en ponerle un precio tope al petróleo de Estados Unidos, que era $60, y ahora está en 120. Entonces, hay petróleo ruso, pero no para ellos. Y hay casos como el de la India, por ejemplo, que le compraba petróleo a Rusia a precios más bajos. Como la India aceptó por presiones de Estados Unidos dejar de comprar a Rusia, ahora que quiere comprar, Rusia le vende, pero le vende entre 5 y 15% más caro, ¿no? De todos modos se genera un impacto general en el mundo. Uno, como ya mencioné, es el que va a venir con los alimentos, y ya están subiendo los alimentos, ¿no? El precio de los en general, derivados de petróleo, no solamente fertilizantes, sino derivados, ¿no? Polietileno, etcétera, etcétera. Entonces, ahora podemos hacer una comparación interesante. El diésel y el gas en China, Rusia e Irán en promedio está en $0.7 por litro. Para el G7 más Israel, el diésel está en $2, o sea, más del doble, y la gasolina está en 1.83. Ahora, la situación de Latinoamérica, ¿ya? Latinoamérica está en un término medio, ¿no? Sudamérica está con diésel 1.10 y gasolina 1.14. Y si vemos todo, bueno, ahí están. Ahora, el problema para Latinoamérica depende, desde hace muchos años, nosotros a través de unas publicaciones, por ejemplo, el Petropress, veníamos indicando que países productores, exportadores de hidrocarburos, eran grandes importadores de combustibles, ¿ya? En Sudamérica, ¿ya? Entonces ahí tienes Ecuador, tienes Colombia, Venezuela. Inclusive Venezuela, un gran exportador, es un gran importador de combustibles, y ese es uno de los problemas de su gran crisis económica, aparte del bloqueo, ¿no? Y Bolivia. O sea, Bolivia es un gran exportador de energía y un gran importador de energía. Entonces, cuando los precios de las exportaciones suben, por ejemplo, en el caso de Bolivia, sube el gas, pero también sube los combustibles que importamos, y también suben todos los demás derivados del petróleo. Y con la elevación de los precios de la energía viene la elevación de los otros precios, porque para todo se necesita energía. Entonces son países exportadores de energía, pero importadores de energía procesada, digamos. Entonces todo lo que ganan se va, ¿no? Y no han avanzado, y eso independientemente de que hubieran sido gobiernos de izquierda o de derecha, como quieran llamarlos. Todos los países productores sudamericanos han enfrentado ese problema, ¿no? Entonces, eso. En este contexto global, entonces, ¿cómo impacta este conflicto específicamente en Bolivia, tanto en el ámbito económico, en términos de combustibles y precios, y como en el plano político? Sí, en términos económicos lo que va a sufrir, ya hemos sufrido antes, pero esta vez me parece que va a ser peor, porque esta es la peor crisis energética que se va a dar, es la elevación de los precios de los combustibles y derivados que vienen del petróleo, de los hidrocarburos en general.
o sea, fertilizantes, después los otros derivados, por decir una palabra, plásticos, ¿no? Y el impacto es muy grande porque en realidad del petróleo se saca más de 3.000 productos. Entonces una elevación del petróleo o de los hidrocarburos genera una elevación en muchos productos. Entonces no solamente los combustibles van a llegar más caros, sino los productos donde se ha utilizado derivados del petróleo. Y en cuanto al impacto político, esto es muy serio porque lo que está ocurriendo en esta guerra es que Irán está poniendo, si lo logra finalmente, si se estabiliza en lo que ha logrado, poner fin al petrodólar, ¿no? Y desplazar a Estados Unidos y en general a Occidente de la situación de poder y de influencia internacional de la que han gozado hasta el momento. Entonces, y posiblemente si esto sigue así, inclusive la caída de personas específicas que van a ser enjuiciadas por varios años adelante dentro del mismo Estados Unidos, ¿no? Entre ellos Trump y otros funcionarios. Entonces Bolivia, esto puede tener grandes consecuencias para Bolivia y países que están siguiendo esta política de alianzas y acuerdos con este país, ¿no? Que tienen, en algunos inclusive violando la constitución política del Estado, ¿no? Y eso puede traer grandes consecuencias políticas internas e internacionales, ¿no? Muchas gracias, Pablo, por toda la información brindada y seguramente será hasta una próxima oportunidad. Un placer y les agradezco a ustedes por la oportunidad.